Terminamos el capítulo 3 de Colosenses hablando sobre varias actitudes que tenía que tener el Hijo de Dios, y que el Hijo de Dios debería de someter su vida a Dios, que teníamos que estar sometidos a las autoridades. Estuvimos hablando de cómo nosotros deberíamos de revisar muchas actitudes que teníamos. Por ejemplo, esposas, estar sometidas a los esposos, esposos, amar a vuestras esposas, hijos, obedecer a vuestros padres, y padres, no exasperéis a sus hijos, ¿verdad? Después, que no lo tocamos, pero está dentro del final del capítulo 3, cómo los amos, por ejemplo, los empleadores tuyos deben de tratarte a ti como empleado, y cómo tú como empleado debes de trabajar o estar sometido a la autoridad. Y desgraciadamente la iglesia hoy en día padece mucho de esas cosas. Muchas veces proclamamos y decimos que somos cristianos, pero nuestra manera de vivir diaria pues muchas veces nos revela que es lo contrario a lo que nosotros decimos. Muchas veces el cristiano es el que menos gratitud tiene. El cristiano muchas veces es el que menos amor por el prójimo tiene. El cristiano a veces es el que peor se porta dentro de un centro de trabajo. Yo no sé si, no creo que sí, pero bueno, sí puede hacer. Si ustedes han conocido, por ejemplo, nosotros hemos conocido personas que han tenido negocios y han buscado personas para trabajar, y uno le dice, oye, mira, el hermano tal, y te dice, no, perdón, ya yo empleé un día a un hermano y me hizo quedar peor que si hubiera contratado a alguien de afuera. Eso es una desgracia para el cristiano, porque si decimos que somos cristianos, pues tenemos que vivir como cristianos, ¿verdad? Y vamos entonces hoy a seguir para ya dar punto final a la serie esta de Colosenses, que hemos tratado del libro de Completos en Cristo. ¿Qué más queremos? Para eso estamos en Colosenses 4, vamos a leer del 2 al 6, tengan sus Biblias preparadas. Vamos a interactuar, vamos a conversar, vamos a hablar. Pero antes quiero decirle, el libro de los Colosenses, hemos visto del capítulo 1, capítulo 2, Pablo ha enseñado qué ha hecho Cristo por nosotros. ¿Cuál fue la obra de Cristo por nosotros? Y a partir del versículo 3, del capítulo 3, perdón, pues tenemos entonces, vemos como Pablo nos dice cuál es la meta de nosotros como hijos de Dios, qué debemos hacer, cuál debe ser nuestra conducta como hijos de Dios en la sociedad y en todo lugar donde estemos. Y hoy vamos a hablar un poco sobre eso, la conducta de un hijo de Dios. Quiere decir, vamos a concluir la carta de esta manera. Y entonces vamos al capítulo 4, voy a leer del 2 al 6. Y dice la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Mis hermanos, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se debe o cómo debe ser la conducta de un hijo de Dios? Y en la conclusión de esta carta, pues Pablo va a contestar esa pregunta que nosotros muchas veces nos hacemos y muchas personas se hacen, y empieza a contestar la pregunta refiriéndose a muchas áreas que tenemos, prácticas que tenemos que nosotros hacer como nuestra vida cristiana. Como les dije ahorita en la introducción, más o menos, esto es parte de la introducción también,
se piensa que ya el cristiano pues se debe de saber la respuesta, cuál debe ser la conducta del Hijo de Dios. Pero lo que, como les dije ahorita, lo que pasa es que muchas veces la situación diaria de los cristianos en la sociedad demuestra o está mostrando cosas que la enseñanza que han recibido no es lo que debe de hacer. Entonces, ahí Pablo, entonces por eso viene en el capítulo 4 hablando de tres actitudes que debemos de tener, aparte de las que ya vimos la semana pasada, como el sometimiento, ya sea a la autoridad, como lo que escuchamos hoy, del gobierno civil, cómo debemos también someternos a la parte de la familia, el matrimonio, la esposa tiene un rol de sometimiento, el padre, los esposos, los hijos, todo el mundo tiene que someterse a alguien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sometidos a Cristo. Cristo es nuestra autoridad y es la autoridad de todos. Ahora, vamos entonces a ver tres áreas de conducta cristiana que son muy importantes, que nosotros debemos de tener. Y como leímos a partir del 2 hasta el 6, tenemos la oración. Eso es un área muy importante para el Hijo de Dios. Es más, si no hay un cristiano que tenga una vida de oración, hay un problema. Tenemos que tener una vida de oración. Después, ¿cómo es o cómo debe ser nuestra vida pública? ¿Cómo nos debemos nosotros de comportar afuera, no dentro de la iglesia? No dentro de un grupo de estudio bíblico. ¿Cómo nos comportamos afuera, donde nos está mirando todo el mundo? ¿Y cuáles deben ser nuestras conversaciones? ¿De qué nosotros hablamos? ¿Qué sale de nuestra boca? Y esas son áreas que Pablo va a tocar ahora. Y lo primero que Pablo empieza a tocar es la oración. ¿Por qué la oración? ¿Alguien me puede decir por qué la oración es tan importante? Porque es combustible de nosotros. Es la manera de comunicarnos con Dios. No hay otra. Para nosotros podernos comunicar con el Todopoderoso tiene que ser a través de la oración. No hay de otra. ¿Verdad? Entonces, por eso lo primero que Pablo nos toca es la oración. Lo bueno de Pablo es lo siguiente, que Pablo lo que predicaba él lo ponía por obra. Pablo decía orar, y Pablo nos modela la oración. Porque una de las características más notables del apóstol Pablo era la oración, ¿verdad? Y lo vemos en todos sus libros. ¿Qué hacía Pablo? Pablo oraba por todos, oraba por el ministerio, oraba por los hermanos, oraba aún por los enemigos. Pablo oraba por todo, porque ese es, como decía Manuel, el combustible del Hijo de Dios, la oración. ¿Sí? ¿Cómo está la oración de ustedes? ¿Cómo está la oración de ustedes como matrimonio? ¿Cómo está la oración de ustedes individual? ¿Cómo está la oración? Es importante orar. Necesitamos orar. Y de lo que estaba diciendo del ejemplo de Pablo, lo vimos en Colosenses capítulo 1, versículo 3. Y acompáñenme ahí, vaya a Colosenses 1, versículo 3. Mira lo que dice Pablo, él mismo dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Bueno, aquí la Reina Valera dice: siempre oramos por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué le estaba haciendo? Orando por vosotros, por todos, ¿verdad? Orando siempre. Fíjate cómo dice: siempre por vosotros. Mi hermano, la oración es un aspecto importante en la vida de un cristiano. Sí, en las cartas paulinas, en toda salutación, Todo. cada vez que le habla a la iglesia, en toda salutación, habla de orando por vosotros. Claro. Y si vamos al versículo 2, ¿quién me lee el versículo 2 del capítulo 4? Perseverar en la oración. No, léelo bien. ¿Perseverar qué? Perseverar en la oración. ¿Qué más? Perseverar bien. No te apures. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Amén. Allá hay dos cosas importantes que Pablo nos habla a nosotros como hijos de Dios. Perseverar en la oración.
perseverar, él como que te está llevando a que seas como, ¿cuántos aquí pasaron el servicio militar en Cuba? O si no lo pasaste, por lo menos estuviste en la de esos militares que había de la reserva, que había que hacer guardia por la madrugada. Ninguno de ustedes lo hizo, ¿no? Sí, la NTT, estas cosas. Ah, ok. Yo me recuerdo que ahí tú no te podías quedar dormido de madrugada, tú tenías que estar velando por si venía alguien a robar, por si había una emergencia. Claro, la mayoría de la gente se quedaba dormido y otros cerraban la puerta y se acostaban, pero no era lo que deberías hacer. Ahí te pusieron a que tú miraras, a que tú velaras, a que tú vigilaras. Es más, en las unidades militares siempre hay una compañía o un cuerpo de oficiales o de soldados que están de guardia cada día. Ellos no pueden quedarse dormidos de noche ni de madrugada, porque viene el enemigo y ¿qué pasa? Sí, es como decir orar sin cesar. Exacto, orar sin cesar, no podemos dejar de orar. Entonces dice perseverar en la oración. Hay que perseverar, hay que estar de continuo cumpliendo con eso. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar como en tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y te cuento algo, el diablo no va a devorar a uno que es su hijo. ¿A quién tú crees que el diablo quiere devorar? ¿A nosotros? No a los de afuera ya son de él. Al Hijo de Dios. ¿Cómo yo hago caer a ese Hijo de Dios? Pero tenemos que perseverar en la oración. Es decir, no podemos relajarnos, no podemos entrar tenemos altas y bajas, sí, claro que sí. La vida, aunque seamos cristianos, nos lleva a eso, ¿verdad? Un día estás triste, otro día estás... Pero no debe ser el comportamiento regular de un hijo de Dios. El hijo de Dios siempre tiene que estar velando, siempre tiene que estar en oración, atento, hablando con el Señor en todo, participando en las cosas de Dios. Porque si no participamos en las cosas de Dios, pues casi siempre lo que estamos haciendo es participando en las cosas del mundo. Otra traducción de eso sería perseverar en la oración, se divide en oración. La oración debe ser nuestro estilo de vida, debe ser parte de nuestro estilo de vida. Exactamente. Él dice perseverar en la oración, velando en ella. Velando en ella. Velando en ella, quiere decir que nosotros tenemos que estar velando a través de la oración con acción de gracia, con gratitud. No es tan solo, o sea, si leemos ese versículo completo, nos está llamando a perseverar, a velar y a ser agradecidos. Y tener gratitud. Exacto. Ese es el segundo punto que tengo ahora. Exacto, pero es importante velando en ella. Velando en ella. Eso tiene una connotación profunda. Velando en ella. No es solamente orar, es velando en ella. Velando en ella nos habla de el discernimiento del Espíritu, que Dios nos habla a través de la oración, que Dios nos muestra a través de la oración, que Dios nos alimenta también a través de la oración. Velando, eso lleva una connotación, buscando la voluntad de Dios. Lleva una connotación tan profunda, porque si no dijera perseverar en la oración con acción de gracia. Pero él dice, velando en ella. Esa es la importancia que él le da a la oración. Velando en ella con gratitud. Eso ¿me entiendes? Esa connotación de velando en ella está súper, o sea, es súper importante. Un énfasis súper profundo. La oración es nuestro canal, como bien sabemos, de comunicación con el Señor, ¿verdad? Y ahí tenemos el ejemplo de la oración modelo. La oración modelo en realidad no pide, más bien son pocas más bien es una sumisión, es un agradecimiento, es un ruego, una súplica. Pero si nosotros dejamos diciendo, como muchas veces, y lo hemos visto millones de veces, la oración es el canal de comunicación con el Señor. Sí, pero es mucho más que eso para el Señor.
Es nuestra señal de humillación De delante de Él. humillación, de Es obediencia. nuestra señal de rendición a Él. Amén. Es nuestra señal de reverencia. Cuando nosotros vivimos, como dice, perseverar quiere decir Constante. el estilo de vida tuyo tiene que ser de oración Entonces, constante ahí. Entonces cuando nosotros vemos eso, tenemos que darle la connotación a la oración y más cuando dice velando en ella con gratitud. Si nosotros solamente dejamos la oración y simplemente lo enfatizamos, que es nuestro canal de comunicación, lo estamos poniendo a la par como que la comunicación, porque tendemos como seres humanos, somos personas oramos cuando humanas. necesito algo. Somos personas humanas, es una relación. Entonces mi comunicación como con Manuel, tú sabes, mi comunicación con Dios, no, es mucho más que eso. El cristiano que no ora, simplemente le está diciendo al Señor, no te necesito, no me haces falta. Porque si la única manera que nosotros tenemos de comunicación con Él, y eso lleva la profundidad, una connotación tan profunda, que yo me estoy rindiendo a Él, yo le estoy diciendo, Señor, si yo no hago esto, ¿cómo te muestro? ¿Cómo te abro mi corazón? ¿De qué manera cómo lo hago? Si no es a través de la oración. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que más veces de lo que debemos, hablamos de la oración muy superficialmente. Y por eso quizás hay personas que sí son hijos de Dios, que aman al Señor, pero no han llegado al entendimiento, al conocimiento de lo que es la oración. Y no estoy hablando, escúcheme, nosotros cuando se habla de oración y sobre todo como estilo de vida, no es que usted tiene que estar en un rincón ahí postrado todo el día. No, el estilo de vida se lleva en el corazón, es una cosa interna. Debemos de tener nuestros momentos de rendición, o sea, de arrodillarnos, de postrarnos delante de Él, algo. Pero es el estilo de vida, que eso está constantemente en ti. Cada paso va lo que sea, es esa conexión constante con el Señor. ¿Entiendes? Eso es oración. ¿Me hago entender? No es tan solo lo que nosotros hacemos los martes, lo que hacemos cuando comenzamos, lo que hacemos cuando terminamos el servicio, lo que podemos hacer nosotros cuando nos levantamos por la mañana o antes de acostarnos o antes de cenar. Es un estilo de vida, eso debe de estar impregnado, se dice, arraigado en nuestros corazones, en nuestro ser interior. Fundamental, eso tiene que ser fundamental para nosotros como cristianos. Nuestro pensamiento debe tener el pensamiento, actitud de oración constantemente. Ese debe de ser, y no es una religiosidad, no es algo sacado de contexto, es algo bíblico, y donde orar sin cesar, Mary lo dijo ahorita, orar sin cesar, sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? Sin cesar quiere decir que eso tiene que ser tu estilo de vida, eso tiene que ser lo que tú haces para todo constantemente. Y no es cada vez que vayas a tener una actitud específica, no, es que eso es tuyo constante, eso está ahí, esa conversación, ese como le dice, como el elogio, esa constante, Señor, dirígeme ahora, Señor, pienso ir a hacer esto, pero, ay, ¿cómo haría? ¿Qué es lo que yo haría, Señor? Señor, ¿cuál fue la mejor decisión? Eso es oración. Eso es oración constante, ¿me entiendes? Dame fuerza para continuar. Exacto, eso es oración. ¿Cuántas veces se han levantado en la mañana y han pensado, tengo que hacer tantas cosas hoy, y lo digo por experiencia personal, tengo que hacer tantas cosas hoy, pero tengo que darle prioridad a algo porque no estoy seguro, tengo tantas cosas que sé que no voy a comprar, ¿me entiendes? Y eso mismo, Señor, ay, Padre amado, ayúdame voy a hacer todo. Eso es oración. Ese es el estilo de vida de que hablo, ¿ves? Eso es oración. ¿Dónde debo de ir hoy? ¿Qué es lo que debo de hacer? Tony mismo, Señor, tú sabes, bueno, sé que tengo que hacer esto, pero
enséñame, muéstrame de qué manera mejor hacerlo. Eso que uno habla con su interior, que le presenta al Señor en reverencia, eso es oración. Amén. 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 Muy buena clase de la oración. I am sorry, pero bueno, imagínate. No, sí, estamos para eso. Te explico porque yo sé que muchos pueden estar pensando. Muchas veces estamos agotados, cansados y decimos, estoy muy cansado. No, tienes que hacerlo. Aunque estés cansado, tienes que hacerlo. Es que yo no tengo la actitud de la oración, búscala, tienes que hacerlo. No, porque a mí yo nada más empiezo a orar y mi mente se va para otra cosa, no importa, continúo, ora hoy 5 minutos, mañana ora 7, pasada hora 8. Yo creo que Esa es una actitud que se cultiva, Tienes que ¿verdad? hacerlo. de todas las herramientas que Dios dejó, Amén. esa es una de las más importantes. Claro. Es la que menos hacemos. Y es la que menos pasa. Y es una de las más Desgraciadamente, es así. porque, como alguien dijo, la oración o cambia la situación o cambia el que ora. Es que ora. Y Sí, eso señor. es verídico. Ahora, es la que menos hacemos. Bueno, la oración no lo cambia. Es que- Dios cambia Sí, a través de la bueno, oración. claro. ¿Sabes? Pero es lo que menos hacemos. ¿Por qué? Porque es lo que menos nos gusta. Es lo Porque que- nos Y lleva a nuestra humillarnos. carne, exacto. ¿Por qué? Porque la oración nos humilla. Claro. Y eso no nos gusta. A nuestra carne no le gusta eso. Demuestra Humillarnos. dependencia de Dios. ¿Entiendes? Amén. Eso es, he oído un estudio de eso. Y entonces tiene que ser, como dice él, como dice Juan, hay veces que no tengo, hay veces no, la mayoría de las veces no tengo ganas, Claro. a veces no lo hago, a veces pues, me tiro sin ganas, porque como dice Juan, él no dijo cuando tú tengas ganas, Así mismo. él dijo sin orar siempre, sin cesar. Ahora sí, César. Y hay veces que empiezas ahí sin ganas, no tienes ni palabras, y vas entrando y el Señor te... Te va llenando de espíritu. No, es lo más que nos cuesta, oiga, por lo menos a mí, lo más que me cuesta orar. A todos. Me he hecho una hora viendo una prédica, me he hecho leer, orar, pero la oración no nos gusta porque Y es la lo que- carne, Porque el problema es que la oración, Exacto, no- mira, cuando oramos, nadie nos ve, no somos reconocidos por nadie nos... Y eso... Y les voy a decir dos cositas que quiero decirles. Cuando una persona ora, eso se nota. Su yo iba a decir ahorita. actitud, Cuando tú no la actitud oras, exterior de la persona se nota. Eso, y voy a usar a mi esposo como ejemplo. No hacemos, somos muy responsables. Y lo voy a usar a él como ejemplo. Oramos Él es un hombre que necesita la oración permanente, constantemente, todo. por su carácter, por su ejemplar y temple y todo lo demás. Y que diga que me desmienta. Las veces que él no ha orado, yo le digo, Tu carne no quiere. dale, porque estás. Que ore, ni ¿Cuántos nada, días que ni no ora? nada. No, ayer fue que oré. ¿Qué dice? La escritura dice, Eso se ve. eso se nuestra ve. lucha No está con la carne. no ni es sangre, contra sangre ni carne. ni carne, sino contra huestes de maldad. Maldad. las y es tinieblas. una situación, como tú Esa es la decías, lucha. que todo el mundo pasa por Todos eso. pasamos por eso. No, pasamos no, y mañana Sí, pasamos, mañana pasado. pasamos. Es constante. Constante. Eso es Esa constante. lucha es Su constante. decía algo hoy. Esa lucha es constante. La vida del cristiano termina cuando Ah, esté ya. con Cristo. Yo hice pedazo. Mientras tanto aquí, Es una lucha, constante, una lucha. Claro. Y les voy a decir por algo. eso Pablo dice en el versículo 2, comenzando, perseverar. Perseverar. Y lo último que voy a decir respecto a eso, cuando nosotros pensemos que estamos muy cansados para hacer algo que tenga que ver, ya sea leer, orar, tener un momento, ¿no? Un tiempo de De estudio de nosotros mismos, lo que sea. Este es mi dicho. Y si Jesús hubiera cansado cargando la cruz en la vía dolorosa, estoy cansado ya. Nosotros Yo no tenía no tuviéramos vida eterna. Yo creo que fue Jonathan Edwards que dijo, tengo tantas cosas que hacer hoy que lo primero que tengo que hacer que voy a orar. es que orar. Así mismo. Es lo que estaba diciendo. Porque que así tantas nos pasa, hay cosas. tantas cosas que tenemos que hacer, entonces nos amarramos de las cosas y no... Y ese punto del principio de estos puntos que puso Pablo, de perseverar, velando en ella, como decía María, lo explicó muy bien, velando, perseverar, velando,
en ella. En ella. Pero el último punto es muy importante, que es la acción de gracia. Nosotros casi siempre, cuando llegamos al final de nuestra oración, ¿qué decimos? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? El Hijo de Dios tiene que tener la convicción de que Dios escuchó esa oración. La gratitud. Uno tiene que estar agradecido por lo que Dios va a hacer. Es más, hay veces que tú estás orando por algo y ya Dios lo hizo. ¿Me entiendes? Pero tenemos que ser agradecidos con Dios. Y es lo que muchas veces Nos falta. lo hacemos. No tenemos, ¿por qué? Porque muchas veces no tenemos confianza de que Dios existe, de que Dios te escucha, de que Dios está ahí. Todas esas cosas. Mi hermano, eso es algo que tenemos que derrotar en nuestra vida. Por ejemplo, no sé quién lo dijo ahorita, pero el culto de oración es el menos visitado por todas las iglesias. No estamos hablando de una sola. Tú buscas el día de oración de la iglesia y es el día que menos personas van. Y es el día que más personas deberían de ir. Claro. ¿Me entiendes? Pero es así. Por eso es tan importante lo que Pablo nos dice. Y por eso viene el segundo punto sobre la oración. Y Pablo dice que debemos de orar por los que predican. Vamos a leer, ¿quién lee el versículo 3 y 4? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Tú sabes que la persona más dada a equivocarse y hablar tonterías puede ser el pastor que está detrás del púlpito. Por eso es importante que oren por el pastor, sea quien sea. Que oren por esas personas que nos traen la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene que ser expuesta claramente a través de lo que Dios dice en su palabra. No es pararse en un púlpito y hablar por hablar. Por eso hay tantas falsas doctrinas, por eso hay tantas cosas que están mal. Como alguien dijo, lo que está sucio no es el mensaje, sino el mensajero. Es el mensajero, ¿me entiendes? Entonces, Sí mismo, por eso Pablo dice, oren por nosotros los que traemos la palabra. Caballeros, ¿cuántos oran por sus pastores? Te aseguro a ti que la persona por el que menos ora es por el pastor. Y es por el que más debemos orar. Porque ese pastor o ese líder o esa persona está trayendo la palabra de Dios. Esa persona tiene que venir alineada a lo que el Señor ha dicho. El mensaje no puede venir como un mensaje mío, tiene que ser un mensaje de Dios. Y el mensaje tiene que ser un mensaje claro, de que la gente lo entienda. ¿Me entiendes? Por eso Pablo dice, oren por nosotros, porque nosotros somos los que traemos la palabra. ¿Para qué orar? Para que Dios nos abra las puertas de nuestro entendimiento, de que podamos entender mejor la palabra, de que podamos traer un mensaje cristocéntrico. Mira cómo dice, para que lo manifieste como debo orar. Claro, no es subirse al púlpito a hablar por hablar. Y nadie tiene en cuenta eso. Nadie tiene en cuenta el sacrificio que hace, ya sea un pastor o un evangelista o el que venga a traer la palabra. Nadie entiende eso. Porque, por ejemplo, yo voy a poner yo mismo. Yo quisiera trabajar el tiempo completo en un ministerio, pero yo no puedo. Yo tengo que alimentar a mi familia, a mi esposa en este caso. Y yo tengo que trabajar. Pero yo no puedo dejar las cosas de Dios tampoco. Alguien ora por mí para que el Señor dale fuerza a Jorge, para que él pueda trabajar en lo secular y después pueda seguir estudiando. Para que después, yo quisiera estudiar más de lo que estudio, pero no puedo. ¿Cuántos oran por eso? Y así, no estoy diciendo yo, como yo, hay muchos pastores que pasan por esa situación. Es más, muchos de los que ahora están trabajando a tiempo completo
pasado por eso y han tenido que sacrificarse por años. Y nosotros, y en eso me incluyo yo, somos tan mal agradecidos que ni oramos por él. Dice el versículo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El misterio. ¿Tú sabes lo que es un misterio? Un misterio es algo que es real, pero que no ha sido revelado. Y el pastor tiene que tener el estudio, la intimidad con Dios, para que el Señor pueda revelar a ese pastor a través de la palabra qué quiere decir Dios ahora. Estaba preso y pensando todavía, predicando más y más y más. ¿Ya me entiendes? Entonces es importante que oren por sus líderes. Oren siempre por sus líderes, manténganlos en oración, aunque sea 2 palabras. Señor, oramos por el pastor, por la pastora, por el líder, por la persona que trae la palabra. Orar siempre por eso. Pablo, era algo que Pablo tenía en su oración misma. Oraba por todos, ¿verdad? Bueno, aquí vimos entonces del versículo 2 al 4, Pablo más bien estuvo hablándonos sobre la importancia de orar. La importancia de orar, de perseverar en la oración, de velar en ella, con acción de gracia. Después nos dice que tenemos como meta y patrón también orar por los que traen la palabra de Dios. Eso es algo que Pablo nos insta. Pero ahora viene otra de las características de las 3 que estamos observando hoy de la conducta de un hijo de Dios, que es cómo nosotros nos vamos a manejar en la vida pública. Eso es algo importante también. ¿Sí? Voy a empezar, antes de leer los versículos 5 y 6, con este pensamiento. Dice este pensamiento: la relación personal con otros se mantiene por medio de la conducta y conversaciones sanas. La relación personal con otros se mantiene por medio de la conducta y conversaciones sanas. Entonces, vamos a Colosenses 4 y que alguien lea del 5 al 6. Ahora nos va a decir Pablo cómo nosotros debemos comportarnos, pero afuera. ¿Qué dice? Andad sabiamente para con los de afuera. Espérate, ¿para quién? Con los de afuera. Los que no conocen a Dios. No está diciendo para los cristianos, es lo que está diciendo ahí, para con los de afuera. ¿Qué más? ¿No va a decir? Redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Wow, eso está tremendo. Mis hermanos, un hijo de Dios, debe de ser conocido por la forma en que se relaciona con sus semejantes. No es relacionarnos bien solamente con los cristianos, o con el cubano, o con el nicaragüense, o con el del grupito mío, o el que me cae bien, o el que está de acuerdo con lo que yo siempre digo, o el que... No, tenemos que relacionarnos bien con todos. Con todos. Especialmente con los inconversos. ¿Quiénes son los inconversos? Los que están afuera de la iglesia, los que no tienen a Cristo. ¿Qué pasa? Que muchos cristianos muchas veces ¿qué hacen? No, yo con él no tengo conversación porque él no conoce a Cristo. Bueno, para eso fuimos llamados a llevar el mensaje de Cristo a esa persona. ¿Verdad? No, si Cristo quiere lo salva. Sí, pero ¿a quién va a usar? Va a usarte a ti. Sí, Andar sabiamente para con los de afuera. con los Y de la Biblia llama a que un hombre sabio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es un hombre que teme a Dios. Y cuando tú temes a Dios, anda sabiamente. ¿Entiendes? Que andar sabiamente con los de afuera es andar
alineado con Dios. Sin rechazarlos a ellos. No, con los de afuera. Sensato, Claro. pero alineado con Dios. Dando testimonio, dando... Yo me recuerdo el pastor George en Legacy. Él es, yo no sé, ustedes si se recuerdan de él. Él era el Highway Patrol, que iba a veces vestido de policía, él es pastor. Y él en un viaje, en una conversación, él nos lo explicó. Dice, yo estoy convencido que donde quiera que yo llegue, yo voy a escuchar malas palabras, voy a escucharlo todo, porque es que eso es. Él dice, Pero- ¿qué puedo pecar? Porque se estaba hablando de las malas palabras, de que quede incómodo. Dice, mire, me disculpa, éramos como un grupo de 0 y él dice, me disculpa, pero yo no me siento incómodo. Yo no espero otra cosa de ellos. Eso es lo que ellos hacen. Claro, eso es lo que van a escuchar. Donde quiera que tú llegues, que las personas no tengan a Cristo en su corazón, la gran mayoría que hablan, malas palabras, chistes de doble sentido, todas esas cosas. No un hombre que sabe mucho, no un tipo Claro, que es sí. un genio ni nada de eso. Acuérdense que estamos, aquí Pablo está hablando que Sí, pero cuando tenemos que está hablando estar... aquí de andar sabiamente, se está refiriendo con nosotros que hay un- Bueno, no hemos llegado aquí en el estudio. pero ¿Cómo no? Andar sabiamente para Sí, sí, pero ahora lo voy a explicar cuando llegue a explicar el versículo 5. Y no estamos en 5, ¿no? Sí, estudié en general el Oh, 5 ya. y 6, pero después lo voy a desglosar en el 5. Pero, ¿qué es lo que tú ibas a decir? No, que andar sabiamente para con los de afuera, tú sabes, nosotros debemos de aprovechar el tiempo a lo máximo que tenemos, las oportunidades que tenemos con esta gente. Andando sabiamente quiere decir, tú sabes, con nuestra conducta, ¿no? El versículo 4 dice, arriba para que lo manifieste como debo hablar. Exacto, lo que debemos hacer. Andar sabiamente, En la conducta, exacto. Pero eso no debe tan solo, no debe tan solo, mi hermano, ¿cómo se dice eso? Reducirse a cuando estamos con los incrédulos. Vuelvo a lo mismo que dije en la oración. Eso debe ser un estilo de vida de nosotros. Nosotros tenemos a veces formas, sobre todo, creo yo, muy personalmente, muy particularmente, nuestra idiosincrasia, el cubano, tiene una forma muy desfachatada de hablar. Somos así por naturaleza. Sí, pero bueno, María, Y eso a veces, cuando estamos, no trae honra al nombre de Cristo porque el que nos está oyendo no comprende esa idiosincrasia. pero el énfasis de Pablo No dice, sabe eso, ¿entiendes? con los de afuera. Exacto. Porque aquí adentro es lo mismo que la sal, lo mismo y la luz. Porque en la iglesia es más cómodo llevarnos mejor. Claro. Vaya, generalmente, pero ya con los de afuera, Cuando sales la afuera. cosa se complica. Claro. ¿Por qué? Porque vas a recibir... Tú nos has escuchado muchas veces que alguien te dice, tú sabes, me levanté pensando en ir a la iglesia, pero cuando vi el comportamiento de ciclano, de fulano, ya digo, ¿para qué voy a ir si mira está actuando como yo, que no tiene a Cristo? Y está hablando de un cristiano. Exacto. Pero Entonces, nuestro comportamiento debe ser nuestro debe estilo ser de un vida. testimonio que atraiga a la gente a Cristo y no que lo aleje. Pero no estamos de acuerdo que debe ser nuestro estilo de vida. Claro que sí, claro, debe ser nuestro Anda estilo. sabiamente, anda como Dios dice que es un sabio, teniendo a él recto ante él. Tenemos que, como cristianos, pues, dar la impresión favorable a Cristo. Nosotros somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Por si no lo sabías, tú eres un embajador de Cristo. Donde quiera que tú llegues, Cristo llegó. Nuestras actitudes y comportamientos, sobre todo con los de afuera, pero también con los de adentro, pisoteamos la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Eso a veces, tú sabes, echamos por tierra con nuestras actitudes y comportamientos lo que Cristo ha hecho. No valoramos lo que Él hizo. Redimiendo el tiempo. Redimiendo el Viviendo tiempo, bien usando el tiempo el tiempo, debidamente. aprovechando bien el tiempo. Usándolo debidamente. Entonces, para continuar, vamos entonces a hablar de la conducta que debemos de tener. Para eso, léanme el versículo 5. Sabiamente, para con los de afuera, redimiendo el Bien tiempo. el tiempo. Ese es el versículo 5. Sí. ¿Qué está diciendo Pablo? Que tenemos que tener un comportamiento ejemplar en medio de una sociedad
sabiamente en eso. Porque estamos metidos dentro de personas que no conocen a Cristo. Y nosotros, nuestra forma de vida, Mateo 28 nos manda a ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos. Pero ¿cómo alguien va a llegar a los pies de Cristo si el comportamiento que damos no es el correcto? Si llegamos y trabajamos en un lugar y nos metemos en conversaciones de doble sentido, que más adelante lo vamos a ver cuando hablen sobre la manera de hablar. Entonces, tenemos que tener cuidado. Por eso dice que debemos andar sabiamente. Temiendo al Señor. El que ¿Verdad? teme al Señor, todas esas cosas nada. Porque nuestra forma de vida es para que esas personas sean atraídas por nuestra conducta para llegar a Cristo. No a nosotros, a Cristo. A Cristo. ¿Verdad? Mira, mi hermano, y yo lo tengo como ejemplo propio. Y me parece que muchos de ustedes también lo deben haber pasado en sus centros de trabajo, en los lugares que ustedes están. Pero ¿cuántas personas no le han dicho a ustedes en algún momento, wow, yo quisiera saber o tener lo que tú tienes? ¿Cómo tú puedes en medio de una situación tan grave poder reírte, alabar a Dios? Yo quisiera tener la vida que tú llevas. La gente, aunque tú creas que no nos está mirando, donde quiera que lleguen. Es más, uno te miran para ver el defecto que te pueden coger y decirte, ve, que tú eres... Bueno, no, nosotros no somos perfectos. Pero eso ellos no lo entienden. Por eso ellos te van a estar siempre chequeando qué tú dices, cómo tú actúas, qué tú haces, todo eso. Pero yo creo que sí. A ver, si nosotros lo ponemos de esa manera, estamos hablando como un tipo de competencia. Y creo, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Si nosotros, el factor común que el mundo entero busca es paz. Ese es el factor común que todo el mundo busca. Cuando tú hablas con alguien, ya sea impío, ya sea cristiano, lo que sea, y tú le dices, si tú pudieras obtener profundamente algo de verdad, si tú sabes, si te dieran a escoger una sola cosa, que el factor común 99% de las veces es paz. Yo lo que quiero es paz. Yo lo que quiero sentir es paz. Y si nosotros cultivamos el fruto del Espíritu que el Señor nos ha dado, ahí está. Por eso. ¿Entiendes? Entonces, esa paz, esa templanza, mansedumbre, lo que dice el fruto del Espíritu, si nosotros cultivamos eso y a la luz de la palabra nos vamos, porque esto todo se trata como cualquier cosa que hacemos, como cualquier trabajo que vamos a emprender, como cualquier nueva travesía que vamos a dar, todo se trata de práctica, todo se trata de la continuidad, de la perseverancia, de la práctica. Si hoy me airé y dije una mala palabra, mañana cuando me airé, ay, me muerdo la lengua y digo, no lo voy a decir y seguimos practicando. Y si hoy dejé de hacer algo que el Señor puso en mi corazón para hacer y no lo hice por pereza, por vaga, mañana me lo voy a... Y sí lo hago, y es práctica, todo es la práctica, seguir. Hoy no oré, mañana voy a hacer el negocio y mañana lo oro, porque sí, y es la práctica, es la práctica. Y así mismo debemos de seguir la paz, ¿no? Y ese es el factor común que todos tenemos. Si nosotros como tenemos eso, si nosotros adquirimos esa paz y vamos a cultivar eso, nosotros vamos a poder cumplir todo esto que nos está hablando. Vamos a andar sabiamente porque el temor de Dios va a estar en nosotros. Y el temor que tenemos hacia el Señor estará en nosotros, y todo lo que hay en cabeza viene a reducir en esa paz que necesitamos para que los demás sean atraídos a Cristo. Y por eso dice al final del versículo, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo aprovechamos nosotros bien el tiempo? Demostrándole a las personas que hay un Cristo Salvador, que hay un Cristo Redentor, que hay otra vida que todavía no conocen. Eso es aprovechar bien el tiempo. ¿Verdad?
demostrarle que hay algo que tiene un valor verdadero, algo que es permanente, y ese es Cristo. Entonces sí podemos aprovechar bien el tiempo. En vez de estar introduciéndonos en el mundo de ellos, pues cuando digo el mundo de ellos es la manera que hablan, los chistes que dicen, las malas palabras, todas esas cosas. Y eso cae facilito porque nosotros, como decía Gálatas, estábamos así en otros tiempos, ¿o no? Por eso dice velar sin cesar y orar sin cesar y velar en la oración y velando en ella, perseverando en ella, porque hasta que no estemos con Cristo no se terminó la batalla, ¿verdad? Dime, mamá. En el versículo 4, en el capítulo 4, pero cuando tú te ubicas en el contexto del capítulo, ¿sabes? Siempre hay que ir a veces al capítulo anterior. Claro. Y el versículo 16 del capítulo anterior, del 3, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. No se puede andar sabiamente si la palabra de Cristo no mora en abundancia en vosotros. Sí, Señor, gloria a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y sí, da una serie de... Y no puede haber palabras sazonadas con sal si la palabra de Cristo no mora. Si lo que hay en el corazón no es la paz que Cristo está lleno de eso. Exacto, por eso es importante aprovechar bien el tiempo. Por eso se dice, bueno, como nosotros hemos dicho, que es el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es la misión y la visión de Cristo? ¿Dónde empieza todo en Cristo y dónde termina? En Cristo. Entonces, mi hermano, nuestra conducta como hijos de Dios, pues tiene que ser una conducta diferente. No podemos decir, porque muchas veces lo que nos pasa es que nos da pena. Ay, que van a pensar. Ay, sí. No, tú eres diferente. Cristo en ti te hace diferente. No te hace mejor que los demás. Como que tú te creas mejor o superior a nadie. No, porque si Cristo no está en ti, tú no eres igual que los demás. Pero sí tenemos algo. Que tenemos a Cristo. ¿Y cómo llegamos a ese comportamiento? Que la palabra abunda en nosotros. Y entonces, el versículo 6 nos va a decir, vimos en el 5 que nuestra conducta tiene que ser diferente. Y el versículo 6 nos dice, ¿qué hablamos? ¿En qué participamos? ¿Cómo están nuestras palabras? Acuérdate que lo que sale de tu boca te define. Así mismo. ¿De qué tú hablas? De eso es lo que está lleno en tu corazón. Entonces las conversaciones, mi hermano, que es el próximo punto, versículo 6, que vuestra conversación sea siempre con ¿qué? Con gracia. Con gracia, sazonada con sal, como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a quién. A cada persona. ¿Tú sabes lo que es cada persona? Al cristiano, al impío, a todo el mundo. Responder, como decir, cada momento. Sabiamente. ¿Cómo hacemos? Entonces, es importante lo que hablamos. Y ahora, cuando comencemos nuevamente a estudiar un próximo libro, quiero empezar a estudiar el libro de Santiago. Y el libro de Santiago nos dice, en el capítulo 3, el énfasis que él le da al uso de la lengua. Porque ya te digo, lo que nos sale de nuestra boca, mis hermanos, eso nos define. La impresión que muchas veces le dejamos a la gente es lo que nosotros hablamos, ¿sí o no? Claro. Muchas veces tú hablas una cosa que la gente dice, uy, aunque no te conozcan y aunque a lo mejor tú no eres así, pero lo que tú dijiste te definió en ese momento. Si quieres conocer a una gente, déjalo hablar. Déjalo hablar. Por eso dice que en las muchas palabras Abunda el pecado. El otro día que estábamos trabajando junto a la Brian, hay un mexicano y me dice, oiga, yo pensé que usted era americano. Digo, sí, ¿por qué? Dice, no, porque todo el mundo habla, pero usted no habla. Digo, porque la Biblia dice que en las muchas palabras abunda el pecado. Dice, ay, perdone. Digo, ¿para qué tengo que estar hablando por gusto si ustedes lo que están hablando es sandeces? ¿Entiendes?
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada Tener con sal. gracia, ese es el primer punto que Pablo nos dice. Sazonada con sal. O sea, ¿qué cosa es tener gracia? Que la palabra, según lo que Pablo nos está diciendo aquí, deben ser agradables, deben ser corteses, me hacen favor, muchas gracias, no palabras hirientes, ni despectivas, ni oye tú, ni... No, tienen que ser palabras agradables, corteses, amables, bondadosas, principalmente, mis hermanos, no a los cristianos, a los incrédulos. Mira, nosotros no sabemos quién va y quién no va, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Sazonada. Si tú llegas a todos los lados y estás hablando sandeces, igual que habla todo el mundo, ¿cuál es la diferencia? Desinfecta. No, mira, ahí dice, después dice sazonada con sal. ¿Qué hace la sal? Ahí, de eso viene ahora. de eso viene ahora. Sazona la lengua. Da gusto, Da gusto, exacto. da gusto. Que Mira dé lo que- gusto cuando, que dé gusto cuando Cuando te la oigan, gente te escucha. cuando te oigan, dé gusto escucharte. Mira lo que No, dice el comentario del 6 en Tectara. Dice, cuando hablamos con otras acerca de Cristo es importante que seamos cordiales y agradables en lo que decimos. No importa cuánto sentido tenga el mensaje, perdemos efectividad si no somos amables. Así como a nosotros nos gusta ser respetados, debemos de respetar a los demás si queremos que escuchen lo que tenemos que decir. Claro, correcto, así es. Entonces, así como nos gusta ser respetados, debemos, lo mismo que tú estás diciendo, si tú quieres, tú sabes, esa palabra tiene que ser cordial, tiene que dar gusto escucharla. Claro. Ahí dice que tu palabra debe ser con gracia y sazonada. sazonada con sal. ¿Qué hace la sal? Da gusto, Sí. da gusto, preserva. Nosotros tenemos que salir de nuestra boca palabras agradables, Amable. amables, respetuosas, todo eso. Porque, mis hermanos, no hay nada peor que un cristiano abra la boca para criticar, como los conozco yo, muchos cristianos, que lo único que hacen es criticar a otras personas. Ahí abren la boca nada más que para criticar. Las otras personas nunca hacen nada bueno, siempre es lo malo. Ay, está bien, hay personas que cometemos errores, pero cuando hacemos las cosas bien también hay que decir, oye, lo hiciste bien, ¿verdad? Claro. Pero el cristiano, es increíble como un cristiano que solamente abre su boca para criticar. Otros siempre están amargados, otros siempre se están quejando, otros son chismosos, que es peor todavía. ¿Tú te imaginas un cristiano que llegue a visitar a un enfermo y tú llegues y en vez de darle palabras de ánimo al enfermo, tú le digas, ay sí, tú sabes que yo también estoy, oye, tengo ese dolor ahí que me tiene, ¿qué palabra de ánimo le está dando? Ay, no, gracias. El cristiano, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos que ser diferentes. El cristiano, dice Pablo, que tiene que hablar con gracia. El cristiano tiene que evitar las conversaciones de doble sentido. ¿Tú sabes qué debemos hacer cuando eso suceda? Apartarse de eso. Si tú llegaste a un grupo, sea quien sea, familiar, amistad, el que sea, que esté involucrado en conversaciones de doble sentido, de malas palabras, no es que tú le digas, oye, que mira que yo soy cristiano. No, tú coges y te retiras y te decides una parte. Oye, ven para acá, vamos. No, hablen ustedes ahí, yo me quedo por aquí. Tenemos que ser diferentes. Pero entonces dice que tenemos que tener gracia, pero que las palabras deben estar ¿qué? Sazonadas con qué? Con sal. Y la ilustración de la sal es una ilustración muy corriente y común en la vida diaria de nosotros, porque la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad? ¿Para qué se usaba la sal? Lo hemos visto en varios estudios que hemos dado, para preservar la comida, para darle sabor a la comida.
escuche, Que debe usted exacto. escucharnos preservando el Evangelio. Ajá, que el que te escuche, Ese es el contexto del exacto, el que te escuche hablando, pues que se lleve una impresión tremenda, que diga, wow, yo quisiera seguir conversando con esa persona. ¿Mm? ¿Para qué más usaba la sal? Para preservar la comida, para evitar la descomposición de un pedazo de carne. ¿Con qué lo adoban? Con mucha sal y todo eso, para que no se descomponga. Bueno, nuestras palabras deben de llevar uno de esos condimentos de la sal, para prevenir que corrupción, deterioro en las personas que nos están escuchando. Conservarse. ¿Mm? ¿Verdad? No debemos ser criticones. Nosotros lo que debemos es estar dispuestos a corregir a otros cuando sea necesario. Somos la sal de la tierra. Nuestras palabras tienen que estar sazonadas con sal. ¿Mm? Ahora, otro punto de la sal, no sé si ustedes cuando comen algo salado no les da sed. La sal provoca sed. Mis hermanos, ¿te imaginas que provoquemos sed de Cristo a cada persona que nos escuche? Diga, oye, ¿tú sabes qué? Háblame un poquito más de eso. Ya tú le estás creando, ¿verdad? Oye, háblame un poquito más de eso que tú estás hablando hoy. ¿Mm? Es importante que nuestra lengua sea usada de la manera correcta. Que provoquemos sed en otros. Que provoquemos que los otros quieran tener una vida mejor de la que están llevando. Cuando digo una vida mejor aún, incluye ahí personas millonarias, porque tener dinero no implica que tengas una vida mejor. ¿Verdad? El dinero es un problema. Implica un problema. Quiere decir, tener dinero no te hace mejor. Cristo te hace mejor. ¿Verdad? El millonario se muere y todas las propiedades se quedan aquí. Es más, hay familias millonarias que tienen mucho dinero, pero su familia está destrozada y dividida. Es más, viene un problemita, sea cual sea, lo primero que hacen es quitarse la vida porque no saben vivir si no es con el dinero que tienen. Está su tesoro. Exactamente, porque su corazón está en eso, en el dinero. Pero Cristo no, Cristo te hace gozoso, tengas o no tengas. ¿Verdad? Mi hermano, y es así. Entonces, por último, tenemos que dar las respuestas adecuadas en cada conversación que tengamos. Aprender a hablar. Y yo me incluyo. Tenemos que aprender a hablar. Saber que tenemos algo diferente en nosotros. Tenemos que tener cuidado en la forma de responderle a las personas. Hay veces una respuesta que tú des puede crear un torbellino. Entonces, para terminar, ¿cómo debe ser la vida del cristiano? Lo hemos visto. Número uno, el cristiano tiene que dedicarse a la oración continua. El cristiano, número dos, tiene que andar sabiamente. Y por último, el cristiano tiene que hablar sabiamente, cuidando su lengua. Esas son conductas de un hijo de Dios, según la palabra. ¿Sobre ese punto? Lo que dije ahorita, como dices tú, como digo, ¿sabes? Eso lo llamamos bueno. Lo que sale de tu boca te define. Lo que sale de tu boca te Y define. eso es verdad que cuando tú oyes a la gente hablar, tú te das cuenta si es una gente vanidosa, si es un tipo orgulloso, que es lo que más refleja, porque la abundancia del corazón no es la boca. Sí. ¿Entiendes? ¿Dónde está Lo su que la tesoro? gente expresa
es lo que más, es lo que está ahí, es lo que más tiene. Vamos a suponer, lo que la gente más expresa es de lo que más está lleno. Claro. ¿Entiendes? El corazón es, vamos a suponer, El reloj de la persona, el termómetro, es el termómetro. tiene 100%, pero lo que más está expresando, pues eso es lo que más está lleno. Lo otro un 10% lo tiene otra, pero eso tiene el 90% de eso. Por eso es lo que importante, lo que sale de tu boca te define. por eso es importante como empezó Pablo en versículo 2, perseverando en la oración, porque cuando tú estás lleno de Dios, pues vas a hablar las cosas de Dios. Pero si tú estás lleno de las cosas del mundo, Y eso es verdad. pues eso es lo que va a la gente a veces y te das cuenta, sin haber conocido esto ya, pero normalmente hasta la gente del mundo se da cuenta a veces y dice, "Oye, pero ese tipo es más, Exacto, más esto, más lo otro. más sabio en su propia opinión, se cree que se la sabe todo. exacto, mira qué orgullo tiene. Sí, pero se cree que es más sabio. Claro. No, entonces, Claro, y ¿no? porque hay un problema de un hombre sabio en su propia opinión, que cree que, En su propia opinión. como dice la escritura, y ya es verdad. Más que ella nadie sabe. El corazón Exactamente. son fáciles. Y una de las cosas que yo he experimentado muchísimo, de verdad que sí, trabajando sobre todo con hombres nada más, tú sabes, que están en la... Una de las cosas que yo he visto es aquella persona que siempre tiene una opinión de todo. No puedes hablar de lo que sea, que siempre hay una opinión que dar. Nadie está hablando de opiniones, estoy haciendo un comentario, más nada. No estoy pidiendo opiniones, pero ese tipo de personas, yo creo que es una de las más abundantes que existe. Tú hablas, mira, si hablas de pintura, hay una opinión, si hablas de cemento hay otra, si hablas de pelo hay otra. Sabe de todo. Para todo hay una opinión. Lo conocemos, también hemos visto gente así. Ay, qué cosa tan desagradable. Y lo peor de todo es que lo peor de todo es que nosotros tenemos, que por eso es como velar. Porque nosotros caemos también. ¿Cómo no? Tenemos que velar el corazón y velar por todas esas cosas. ¿En qué? Exacto. Orando. ¿Y quiénes somos responsables por velar por nuestro corazón? Nosotros. Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón. guarda tu corazón. Exacto. Tú lo digo, guardar, guárdalo. Guárdalo, exacto. Una cosa que tenemos, que lo sabemos, pero hacer énfasis y recordarnos constantemente, esto no fue escrito para nadie que no conociera a Dios. Esto no está escrito para el mundo, esto está escrito para nosotros. Todo esto, que lo que dice aquí es para nosotros, si dice verdad, es para nosotros. La clase de Gálatas, la mañana estaba muy buena. Y chachi, no sé en estos días, no sé dónde estaba, que yo dije, y me acordé porque uno lo que va a hacer, se recuerda de las cosas, Claro. del otro que dijo, ¿no? Y chachi, hay que velar constantemente. Exacto. ¿Por qué estás velando, mujer? Y cuando estudias, cuando escudriñas, cuando haces esto, cuando te encuentras en una situación, tú dices, oye, eso fue lo que hablamos, mira, ¿verdad que sí? Que eso fue lo que se leyó en Colosenses, o mira, eso fue lo que se aprendió aquí, o ay, ¿verdad que? Y así es. Por eso es importante el velar. Eso es muy importante. Creo que, llegamos hasta el versículo 6 en la clase de hoy, ya en el último tema, pero el capítulo no termina ahí. Del 7 al 18 Pablo sigue, lo que pasa es que Pablo va a concluir su carta agradeciendo a muchas personas, muchos discípulos de él, ¿me entiendes? Que trabajaron con él como ayudantes, que servían en el ministerio de él. Y entonces Pablo ahí coge a partir del versículo 7, los felicita por su fidelidad, los presenta como compañeros dignos de la obra, dignos de imitar en la obra. Entonces por eso que yo digo que el cristiano no puede siempre tomar lo malo de la gente. Tú tienes que tomar y decir, wow, hiciste esto mal, pero el día que lo hagas bien también tengo que decirte, oye, felicidades, lo hiciste bien, ¿verdad? Pablo felicita a esos compañeros de milicia, de batalla, y se nos dice que son dignos de imitar, que sean dignos de imitar. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, Pablo termina la carta a los Colosenses hablando sobre eso, y mi hermano, creo que ha sido un libro que es bueno que lo vuelvan a leer, lo vuelvan a escuchar. Están todas las enseñanzas del libro de los Colosenses, de esta serie de los Colosenses, están ahí en el YouTube, en mi página.
ahí están todas, vuelvan a escuchar, vuelvan a leer, ¿verdad? Entonces son muchas cosas que podemos hablar ya en la conclusión del libro, pero quiero llevarlo en una frase que resume todo el libro. Acuérdense que la serie dice que en Cristo estamos ¿qué? Completos. ¿No? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la frase que nos va a resumir todo lo que hemos estudiado en el libro de los Colosenses? Que no se te olvide esta frase. Mira, la frase es la siguiente, es como una ecuación. Nada más Cristo es igual a todo. Pero todo sin Cristo es igual a nada. O sea, que no se te olvide eso. Esa es la frase o la ecuación que define el libro de los Colosenses completamente. Nada sin Cristo Igual a todo. es igual. No. No, nada más Cristo Cristo igual a todo. es igual a todo. Y todo Pero es todo sin Cristo igual es igual a nada. Que tú puedes tener todo lo que tú quieras, todas las propiedades, todo el dinero, toda la sabiduría que tú quieras tener, sabiduría humana, sin Cristo, de nada te vale. Pero no tienes nada, no tienes dinero, no tienes nada, pero tienes a Cristo y lo tienes todo. Eso es lo que define o lo que nos dice el resumen del libro de los Colosenses. Así que mis hermanos, gracias por haber llegado al final del libro de los Colosenses. Me hubiera gustado que hubieran estado los demás, pero bueno, eso no está en nosotros, eso está en la conciencia de cada cual, ¿verdad? Cada cual pues sabe, y tú sabes, tiene sus problemas, tiene sus cosas que no sabemos. Pero bueno, oramos también por aún los que no pudieron terminar y que el Señor les ponga en sus corazones el deseo de seguir aprendiendo y seguir creciendo.